Junto a Lauren Larson, el Dr. Don Paul Gray, Josh Rosenstern y también Mike, qué bueno que nos acompañas hoy. John Rosenstern, Dave Smith y Donnie. Qué bueno tenerles a ustedes con nosotros. Como Donnie mencionó momentos atrás, nosotros estamos anticipando un huracán por esos lados, pero parece que solamente va a tocar una parte de la ciudad. Gracias a Dios por eso, por las afueras. Y qué bueno que ustedes en la audiencia están con nosotros aquí hoy, porque aunque el clima puede ser un poco difícil, el mejor lugar donde estar es la iglesia, ¿verdad? Amén. Es el mejor lugar, alabado Dios. Donnie, por favor, lee en Apocalipsis capítulo 20. Vamos a leer el versículo 5, por favor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que sean cumplidos los 1000 años. Corresponde a todos los inconversos, es de hecho aquellos que han vivido y muerto desde el principio de los tiempos. El alma y el espíritu de estas personas ya está en el infierno, y eso es una palabra bastante sobriante. El alma y el espíritu de estas personas ya está en el infierno. Algunos han estado allí por 6000 años. Y hay otros que han estado allí, por cientos de millones de personas que están allí, han estado por mucho tiempo y lo estarán allí eternamente. Algo muy horrible. Esta es la primera resurrección. Proclama el hecho de que estas dos resurrecciones, la resurrección de los justos y la resurrección de los injustos, estarán separadas por 1000 años. Nosotros leímos esto el miércoles pasado, pero es extremadamente importante y permítame mencionarlo otra vez. Hay dos resurrecciones que van a estar sucediendo. La primera puede suceder en cualquier momento, Se le refiere como el arrebatamiento o la resurrección, ambas palabras significando lo mismo. Y este tremendo evento, como dije, puede suceder en cualquier momento e incluirá a todo hijo de Dios que jamás ha vivido. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivamos seremos arrebatados para estar con Él en las nubes. Y no estamos hablando de las nubes de los cielos, sino nubes de santos. Eso incluye a todos los muertos que ya han fallecido desde el principio de los tiempos. Y de repente ellos serán resucitados, alabado Dios. Y cada hijo de Dios, nosotros los que estemos vivos en ese momento, nos levantaremos para estar con nuestro Señor y recibiremos un cuerpo glorificado, el cual será totalmente distinto. Es un poco gracioso, pero personalmente creo que cada hijo de Dios en aquel momento específicamente tendrá 33 años y medio. Y ya no habrá cabello gris, ya no habrá pelo blanco, ya no habrán arrugas. Será un cuerpo glorificado que no puede morir, de hecho, no podrá morir. Así que eso puede suceder en cualquier momento. Se llama la bendita esperanza. Los muertos que no son salvos no serán resucitados hasta después de la edad del reino, y eso durará 1000 años. Y luego ellos serán resucitados, pero no es algo que ellos van a desear. Serán condenados al lago de fuego y azufre para siempre, como vamos a hablar de esto en unos momentos. Adelante, Dani. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Es la resurrección de vida. Y permítame decirles, damas y caballeros, la cruz hizo esto posible. La cruz hizo esto posible, alabado Dios, la resurrección de vida. Y vamos a poder participar, ser parte de esta gran resurrección junto a todo santo de Dios que jamás ha vivido y que ha muerto. Y es la cruz de Cristo que lo hace todo posible. Yo quiero que usted entienda eso, porque esto es una cosa que la cruz ha provisto. Pero nosotros estaremos en esa resurrección por lo que Jesucristo hizo en el Calvario 2000 años atrás. Muy bien.
La segunda muerte no tiene poder sobre estos. La segunda muerte ha de ser echada en el lago de fuego y estará allí para siempre. Todos quienes son lavados por la sangre del Cordero no deben de temer la segunda muerte. Ahora, vamos a ver esta segunda muerte detenidamente. Yo quiero que ustedes, hermanos, me interrumpan cuando ustedes quieran hacerlo. ¿Por qué el Espíritu Santo la etiquetó la segunda muerte? Francamente, yo no sé. Tal vez algunos de los hermanos aquí sí saben. Alguien dijo que es morir, pero nunca tener el alivio de la muerte. Es decir, muriendo, pero nunca conoce el alivio de la muerte. Todo sobre el lago de fuego y azufre, y eso es lo que es el lago de fuego, es algo tan horrible que realmente no se puede describir. Pero lo horrible de ese lugar, y eso está más allá de nuestro entendimiento, obviamente, es que eso es para siempre. Pensemos en eso. No son 100 años, no son 1000 años, no serán 1.000.000 de años, sino que para siempre. Jesús le dijo o contó una historia gráfica en el capítulo 16 de Lucas de 2 hombres que murieron de camino a la eternidad. Uno fue al infierno, el otro fue al paraíso. Y quiero que usted piense en lo que estoy contando. Ambos hombres, uno iba de camino al infierno y el otro al paraíso. Y Jesús fue muy gráfico en esa ilustración que él contó sobre ese lugar, de cómo el que estaba en el infierno rogaba que le diesen un poco de agua, solamente un poco de agua, y han pasado 2000 años desde ese momento. ¿Cuánto tiempo había estado allí en ese momento? No lo sabemos, pero él todavía está en ese lugar y todavía no ha tomado agua desde aquel momento hasta ahora. Yo quiero que usted piense en eso. Allí está el crujir de dientes en ese lugar. Eso es lo que el Señor refiere en ese lugar, un lugar tan horrible. Ahora, la mayor parte del mundo no cree que existe tal lugar como el infierno. Ellos no creen que existe, no creen que es una realidad, pero eso no lo hace menos real. El infierno es un lugar real y alguien dijo y correctamente que el infierno no es un juego, no es una broma. Es lo más horrible que una persona pueda pensar. La manera de no ir allí, la manera de no tener parte en ello. Y solamente es una manera, eso es aceptando a Jesucristo como Salvador y Señor. Solamente eso es la única manera de que una persona pueda escapar ese lugar llamado el infierno. Varias semanas atrás, un amigo mío falleció. Él murió instantáneamente. Él estaba listo para partir, gracias a Dios, ya salvo, lleno del Espíritu Santo, amaba a Dios grandemente. Pero si él no hubiese sido salvo, no había tiempo para orar. No había tiempo. Escúcheme, no hay tal cosa como una segunda oportunidad. No hay tal cosa como una segunda oportunidad. Una vez usted muere, se termina. La primera, segunda, tercera, 1000 oportunidades están de este lado de la tumba. No hay segundas oportunidades en el infierno. Y el pensar en eso, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para suplicar misericordia o por gracia, no hay tiempo. Años atrás, cuando Francis y yo empezamos en la obra evangelística, yo tuve un trabajo en aquel momento trabajando para el Distrito de Conservación de Combustible. Yo trabajaba básicamente en un pozo petrolero y había un hombre que trabajaba para la misma compañía. Este hombre, él conducía los camiones de la compañía manejando, vamos a decir, transportando camiones, líneas y bueno, todas esas cosas, tuberías grandes. Un día fue a cruzar un puente con un gran equipo que iba transportando y el puente se cayó y
se cayó y bueno, un equipo que él llevaba en la parte de atrás y a 6 pulgadas de su cabeza le hubiese cortado la cabeza, así de cerca de la muerte él estuvo. Nosotros nos sentamos al lado de donde sucedió el accidente. Él estaba temblando y yo podía entender por qué, obviamente, cómo se había sentido en ese momento. Y yo empecé a hablar con él sobre su alma, y no voy a decir su nombre, pero yo le dije, ¿te das cuenta lo cerca que estuviste de la muerte? Y me dijo, sí, Jimmy, yo lo sé. Le dije, si hubieses tenido que ver al Señor, ¿estás listo? Bajó la cabeza y me dijo, realmente no lo sé. Le dije, ¿quieres entregar su corazón a Cristo? Se quedó pensando unos momentos, no me dijo nada y finalmente me miró y me dijo, bueno, ahora mismo no. Pero si yo hago lo que estás diciendo, yo quiero lo que tú tienes, me dijo. Tal vez 3 o 4 meses después, yo fui a un lugar en el pueblo donde vivíamos en aquel momento, en el noreste de Luisiana. Y yo lo vi que estaba en un camión nuevo que acababa de comprar. Y yo me acerqué a la puerta del camión y le pregunté, escuché que él se iba a postular en alguna posición del gobierno local, no recuerdo cuál era. Le pregunté, ¿es verdad que te vas a postular para esa ofición? Me dijo, si vivo lo voy a hacer. Y era una de las personas más agradables que usted se hubiese imaginado. Si hablaba con él 5 minutos le agradaba, era una persona muy agradable. Sin lugar a dudas, él hubiese sido elegido si se hubiese postulado. Pero bueno, él dijo, si vivo lo voy a hacer, si vivo lo voy a hacer. Recuerdo que me eché atrás del camión, ya él se tenía que ir, y 1 hora tal vez después, yo estaba en una ferretería comprando un material, y una persona me dijo, mira, hermano Swagger, ¿usted escuchó lo que sucedió con fulano de tal? Me dijo, él se mató hace unos momentos atrás. Acabamos de recibir la notificación. ¿No saben qué sucedió? El camión iba a toda velocidad y se estrelló contra vamos a decir, un muro de piedra. Y se estrelló y estaba, bueno, cargado con miles de libras de piedra que llevaba en la parte de atrás ese camión, pero ese no es el final de la historia. Se me dijo que su esposa, unas cuantas semanas después de él morir, él iba a nuestra iglesia ocasionalmente porque le gustaba escucharme tocar el piano. Dice que ella contó que ella tuvo un sueño y tuvo ese sueño 3 veces consecutivas, 3 noches. Soñó que veía a su esposo y él le decía en el sueño, por favor, no vengas a donde yo estoy. Por favor, no vengas a donde yo estoy. Y él todavía está allí el día de hoy. Él estará allí eternamente. Damas y caballeros, permítanme hacerles una pregunta a todos ustedes por televisión y en esta audiencia también. ¿Entiende usted que hay un lugar llamado el infierno y hay un lugar llamado cielo? Y sí, obviamente yo quiero hablar más del cielo porque es un lugar placentero 10,000 veces más de mayor bendición el hablar de ese lugar. No hay bendición en hablar del infierno, pero allí es donde la mayoría de la raza humana tristemente está yendo. Ese lugar llamado el infierno, la segunda muerte, el lago de fuego. Y yo le hago la pregunta a usted, ¿conoce a usted a Jesucristo como su Salvador personal? Porque es la única manera de fallar o de no ir a ese lugar llamado el infierno. No importa lo que usted haya hecho, no importa cuántas cosas usted haga que sean llamadas buenas o maravillosas, no importa. Solamente hay un boleto a la salvación
Y eso es Jesucristo, el aceptarle como Señor y Salvador. No hay otra manera. Quiero hacerle la pregunta en este momento. Esta programación llega ahora mismo a todo el mundo. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador? Considere la pregunta que le estoy haciendo. Piense en esa pregunta, la pregunta más seria que se le puede hacer a una persona, a usted, en toda su vida. ¿Conoce usted a Jesucristo como su Salvador personal? Si usted muere en los próximos 5 minutos, en los próximos 3 minutos, en el momento que sea, ¿dónde iría su alma? ¿A dónde? ¿Al cielo o al infierno? ¿Al infierno o al cielo? ¿A dónde iría su alma? Y no hay, como dije momentos atrás, no hay segundas, terceras, cuartas oportunidades en el infierno. Lo que he escrito, he escrito. Usted debe de contestar esas preguntas. Y yo no tenía la intención de hacer un llamado al altar en el principio de esta disertación hoy, pero yo no puedo cerrar la puerta y irme de este lugar sabiendo que en este momento en alguna parte del mundo tal vez solamente es una persona, pero su alma no es salva. Usted está perdido sin Dios, sin Cristo. Si su corazón deja de latir, usted solamente está a un latido de distancia de un infierno eterno. Yo voy a abrir la puerta en este momento y voy a orar la oración de fe que he orado con cientos de miles de personas a lo largo de los años. Y ahora voy a orar con usted. Y los hermanos van a orar con usted también. El decir palabras no le va a salvar, pero si usted cree en su corazón lo que estoy a punto de decir y usted lo va a repetir, eso le salvará. Ahora oremos. Yo quiero que usted incline su rostro donde esté. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Repítalo con nosotros. Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. Yo vengo a ti. Yo vengo a ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis pecados. La vida que he llevado. La vida que he llevado. Las cosas que he hecho. Las cosas que he hecho. Por favor, perdóname. Por favor, perdóname. Y límpiame. Y límpiame. Con tu preciosa sangre. Con tu preciosa sangre. De toda injusticia. De toda injusticia. Con mi boca. Con mi boca. Confieso. Confieso. Al Señor Jesús. Al Señor Jesús. En mi corazón. En mi corazón. Yo creo. Yo creo. Que Dios resucitó a Jesús. Que Dios resucitó a Jesús. De entre los muertos. De entre los muertos. Y Él vive. Y Él vive. En este momento. En este momento. Acepto a Jesucristo. Acepto a Jesucristo. Como el Salvador de mi alma. Como el Salvador de mi alma. Y le hago. Y le hago. El Señor de mi vida. El Señor de mi vida. Y de acuerdo a su palabra. Y de acuerdo a su palabra. Que no puede mentir. No puede mentir. Soy lavado. Soy lavado. Soy limpio. Soy limpio. Soy perdonado. Soy perdonado. Yo soy salvo. Yo soy salvo. Alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios, alabado Dios. Eso es, dele al Señor un aplauso de adoración. Dele gracias al Señor. Permítame decirle, cuéntele a alguien hoy, llámelos por teléfono, a un amigo, a quien sea, dígales que ha aceptado a Cristo como su Salvador. Hay algunos que tal vez se burlen de usted, pero otros le van a felicitar, pero no importa, eso le fortalecerá y le ayudará el confesarlo ante los demás, que ha entregado su corazón y su vida a nuestro Señor Jesucristo. Todavía es lo mayor y mejor que el mundo jamás ha conocido, el ser salvo por la sangre del Cordero, alabado Dios. Hermano Sagre, usted hizo la pregunta con respecto a la segunda muerte. La segunda resurrección de los muertos, de condenación, como diría Jesús en Juan capítulo 5, verso 29.
nacemos muertos en pecado y transgresiones por la caída de Adán. Y la muerte la vemos en cuanto al cuerpo físico que pierde su aliento, pero la muerte espiritualmente es separación de Dios. En Juan capítulo 1, el Señor dijo en el verso 4 que Juan el Bautista dijo del Señor que en Él había vida, estaba la vida y la vida del hombre. Jesucristo es el agua viva, Él es esa luz. Así es. Nacer de nuevo nos aviva y nos presenta ante Dios porque nacemos muertos. Ahora nacemos otra vez espiritualmente y el que muere sin conocer a Dios nace separado de Dios. En la resurrección de condenación ahora tienen que enfrentarse a Cristo como su juez por una condenación y separación eterna de Dios. Por eso es que el término que es echado en las tinieblas eternas, donde está el lloro y crujir de dientes. ¿Por qué? Porque no hay más luz, porque Él es la vida y la vida es la luz del hombre, o la luz es la vida del hombre. Así que las consecuencias, creo que Josh habló de eso la semana pasada, cuando nos fijamos en los progresistas, la izquierda, los que están en contra de las cosas de Dios, antisemitas, antiamericanos, etcétera, anticristianos. Nosotros oramos por ellos porque están perdidos. Y la eternidad es eternidad. Y si pierden su alma en este mundo, no hay una segunda oportunidad, como usted dijo, solamente tienen la resurrección de condenación para ver más adelante. Es lo único que les espera. Así que nuestra esperanza es darles el Evangelio para darle al pueblo la vida de Cristo, que es la luz del hombre. Así que así pueden tener una relación con Dios a través de la sangre de Jesucristo. Exactamente. Y esa es la única manera que el alma puede ser salva. Así es. Si vemos la progresión, y he pensado en esto, tal vez es poner demasiadas cosas juntas, pero el alma que muere perdida en este mundo físicamente, cuando muere, nosotros sabemos que instantáneamente el alma y el espíritu están en el infierno, es lo que usted acaba de decir. Y de acuerdo a la Escritura, va a llegar el momento en el que toda persona que ha vivido, que tuvo la oportunidad de rechazar o de aceptar a Cristo y lo ha rechazado, literalmente se va a enfrentar la muerte. El último grupo va a ser al final del reino milenario, cuando rechacen a Cristo y a Dios, y que Dios literalmente envíe el fuego y morirán en su cuerpo físico. Lo que sabemos de la Escritura es que cada persona nacida que rechace a Cristo terminará en el infierno. Ahora, en unos momentos, en unos versos más adelante, vamos a ver que en el juicio del gran trono blanco, estos son resucitados, son extraídos de ese lugar de condenación, y en este momento tal vez van a recibir cuerpos y van a cumplir la declaración hecha en Filipenses 2, en donde toda rodilla se va a doblegar y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. En la vida no lo hicieron, pero después de un día o un milenio lo harán. Pero no va a salvarlos en ese momento. Sí, pero si esa declaración es correcta, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Tal vez va a ser que en el juicio del gran trono blanco, de acuerdo a cómo su vida se representa, que van a tener esa vida, ese cuerpo físico, y tal vez estoy interpretando de más, pero al final del juicio del gran trono blanco, aquellos que han muerto una vez y que ya fueron lanzados al infierno y que regresen para estar ante Dios, piensen en esto, van a ser echados al lago de fuego. Y esta es la segunda vez, la segunda ocasión, separación de Dios, que los ha llevado a un lugar en el que están en ese juicio eterno. Yo siempre he separado el infierno del lago de fuego porque revelaciones en Apocalipsis, el infierno es lanzado en el lago de fuego, pero la segunda vez va a ser suficiente, sería suficiente ser apartado de Dios y estar ese tiempo en el infierno por cualquier cantidad de tiempo, pero el ser extraído de ahí y forzado a reconocer que uno rechazó a Cristo y vamos a terminar separados otra vez, eso es lo que yo creo que Juan quería decir con la segunda muerte. Puede ser. La muerte no es placentera de ninguna manera, no. Pero no va a ser un ceso de existencia. No se cesará la existencia. Y realmente ellos van a querer eso, pero no será así. El sufrimiento y el dolor. Voy a hacer esa pregunta. Personalmente,
y espero yo estar equivocado, pero no creo que lo esté, que la mayoría en las iglesias hoy día realmente ni siquiera creen que hay un lugar llamado el infierno. Y muchos que tal vez puedan decir que tal vez hay algo allí, pero que eso casi no se predica, no se enseña, ¿correcto? Sí. En las iglesias hoy día. Y sé que tiempo atrás prediqué un mensaje titulado "El infierno no es una broma o un juego", y dijeron, es la primera vez que escuchamos algo sobre el infierno, y eso no es agradable predicarlo, no es algo que lo disfrutamos predicar, es algo que rompe el corazón porque nos damos cuenta lo horrible que es el infierno. Y sé que yo lo mencioné esto el otro día, uno de los caballeros que estuvo en muchas películas durante muchos años y murió hace un poco de tiempo atrás, y tal vez unos 30 y tantos años atrás pasó por nuestra oficina del ministerio, y cuando escuché en la televisión que él murió, yo no recuerdo qué fue o cuál fue la conversación que tuvimos, porque fue hace tanto tiempo atrás que no lo recuerdo, pero mientras escuché la noticia, mostraron de cómo él se veía antes de morir, y me puse a pensar, ¿dónde está él hoy? ¿Dónde está hoy? Entregó su corazón al Señor porque él hizo un viaje especial por aquí a visitarme aquellos años atrás, pero en todos esos años permaneció él con el Señor, si le entregó su corazón a Cristo. En aquel momento es el pensamiento más sobriante que puede tener una persona. Hermano Swagger, tengo a un amigo con el que yo fui al instituto, a la universidad. Dios lo utilizó grandemente en el ministerio, y al pasar los años él comenzó a cambiar sus puntos de vista. Cuando nos volvimos a conectar, me dijo que ya no creía en la doctrina del infierno. Hablamos durante horas, 2 o 3 veces. Y él tomó la posición de que el amor de Dios no permitirá que nadie se vaya al infierno. Y hemos escuchado esto antes, se ha escrito ya esto. I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Pero cuando leemos las Escrituras, verso 14, de hecho, afirma lo que usted ha dicho, hermano Larson. Esta es la segunda muerte. Así que afirma lo que usted está diciendo. Pero la gente, aquella supuesta gente en el ministerio que quiere negar la doctrina del infierno y aceptar y enfatizar la doctrina del amor, mi respuesta es: tenemos que desgarrar o despedazar la mayoría de la Biblia. Cuando leemos los evangelios, nuestro Señor Jesucristo tuvo mucho que decir acerca del infierno, los apóstoles también, y aquí estamos en el último libro de la Biblia. Si no fuese real, ¿por qué iba a estar aquí? Es triste decirlo, pero sí es real. Si nosotros despreciamos el amor de Dios, nos dejará ir a un infierno maligno, y eso es algo triste. Realmente en el cierre del canon de las Escrituras, realmente, y no es en el verdadero cierre, en el propio cierre, dice: todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Ese es el cierre, cuando el Espíritu Santo hace ese llamado, un llamado más al altar. Y yo siento la presencia del Señor aún mientras digo eso: todo aquel que quiera que venga y tome del agua de vida gratuitamente. Yo creo que muchas veces, yo recuerdo la noche que mi mamá y mi papá
salieron de aquella pequeña iglesia de Asambleas de Dios en el noreste de Luisiana y pasaron al pasillo del frente diciendo sí a Jesucristo, entregando su corazón al Señor. Recuerdo que yo tenía 5 años de edad y me he preguntado muchas veces y me pregunto casi todos los días qué hubiese sucedido conmigo y mi hermanita si mi mamá y papá no hubiesen aceptado a Cristo. ¿Qué hubiese sucedido? Es casi imposible que yo estuviese aquí el día de hoy, pero cuando ellos entregaron su corazón a Cristo, todo cambió. En nuestro corazón, en nuestro hogar, en nuestra vida, todo cambió, gracias a Dios. Nosotros estamos viviendo en un tiempo donde la gente quiere desechar todo tipo de consecuencia, remover todo tipo de juicio. Hay personas que hemos visto por los cientos que son puestos en libertad de la prisión por razones mínimas realmente. Vemos a personas que han sido arrestadas y puestas en libertad sin ningún tipo de consecuencia. Y realmente vemos a padres que no tienen idea del entrenamiento a sus hijos para tratar con consecuencias. Es algo que es obvio. Yo creo que por eso es que la iglesia, está tomando la dirección que está tomando, la misma dirección sin ninguna consecuencia. No hay infierno, pero Dios ayúdanos, que el infierno existe. He contado el testimonio aquí ya varias veces. Escuché el testimonio de un pastor bautista que pastoreó una iglesia metodista bastante grande. Y yo escuché su testimonio personalmente a través de la televisión. Él estaba contando que él no creía en el infierno. Anteriormente no creía que Jesucristo era el Hijo de Dios, no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Yo escuché que él dijo eso antes de que el Señor realmente cambió su vida. Bueno, ¿qué sucede? Que los cientos y cientos, tal vez miles de personas que visitaban su iglesia semana tras semana, sin lugar a dudas, hubieron cientos de funerales en el tiempo que él pastoreó allí. Antes de él conocer al Señor, morían perdidos porque se decía, estaban escuchando la palabra de alguien que no creía en la Biblia y no podía predicar algo a través de lo que se moviese el Espíritu Santo. Bueno, él tuvo un accidente automovilístico y dijo que cuando eso sucedió, él pudo escuchar a los que trabajaban en la ambulancia que trataban de ayudarlo y uno dijo, olvídalo, ya lo perdimos. No hay nada que podamos hacer, lo perdimos. Y él dijo que en ese momento, él, no sé si se dio cuenta, tal vez una hora después, volvió a cobrar la conciencia, pero en medio de ese tiempo, él fue al infierno durante toda esa hora, ese lapso de tiempo. Y el Señor estaba con él cuando él descendió al infierno. Y él vio el lago de fuego, él vio a los miles y miles y miles de personas que estaban en aquel lugar, en toda dirección, los vio. Y él vio que había gente que estaba caminando y levantaban la gente, miraban la cabeza y los dejaban caer otra vez constantemente, una y otra vez, y le preguntó al Señor, ¿por qué hacen eso? ¿Qué están haciendo? Ellos están buscando, le dijo el Señor, están buscando al predicador que les dijo que eran salvos y no lo eran. Y él le dijo al Señor que le diese esa oportunidad, y momentos después de él despertar le entregó su corazón a Cristo. Y dijo, esta iglesia bautista no sé si me van a aceptar, pero ahora tienen un predicador distinto. Yo creo que este libro es la palabra de Dios. Yo estaba en una iglesia así, era joven. ¿Te refieres a que el pastor no creía mucho? Bueno, yo no sé, pero yo
pasé en un servicio al frente, como a la edad de 8 o 9 años, y lo que me preguntaron fue si creía en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, y yo dije, bueno, sí, pero no recibí al Señor. No hablaron acerca del arrepentimiento, ni hablaron acerca de que me diera cuenta de que yo era un pecador, no hablaron de aceptar a Jesús como Salvador y Señor. Unas semanas de eso, recibí el bautismo en aguas, y si me hubieran preguntado, yo les hubiera dicho que yo era salvo. Bueno, usted pensaba que lo era, usted vivió los ritos, Sí, ¿no? pero no lo era. Y si yo hubiera muerto en ese estado, yo me hubiera ido al infierno. Te hago la pregunta, ¿hubieron otros que fueron bautizados cuando lo fuiste y te preguntabas si eran salvos? Sí, ciertamente, absolutamente. Creo que dijiste que su papá fue diácono Y un alcohólico. y alcohólico a la vez. Sí, sí. ¿Y el pastor sabía eso? No lo sé, me imagino tal vez, pero no estoy seguro. No estoy seguro con seguridad. Él fumaba y ¿Su papá fumaba o el pastor? mi padre Bien. no podía haberlo conocido, haberlo sabido y saber que él estaba involucrado en eso. Escuché a Roy Chacón decir en una ocasión que él entregó su corazón a Cristo y su vida fue totalmente cambiada, pero no podía dejar él el problema del alcoholismo, no lo podía dejar. Él trató todo lo que pudo, todo lo que podía hacer y no podía dejar el alcohol. Así que él fue a una iglesia y pidió ver el pastor. Y le pregunté qué tipo de iglesia era y él no recordaba, yo realmente no recuerdo lo que me dijo, pero bueno, le dijo al pastor, mire, yo le entregué mi corazón al Señor, pero no puedo dejar el alcohol. Y la respuesta que el pastor le dio fue, no se preocupe, a mí también me gusta darme mi copita de vez en cuando, eso no es gran cosa. Y él salió de aquel lugar totalmente confundido y él no sabía qué hacer o qué decir. ¿Cómo responder a eso? Y yo temo que esas iglesias o esas personas que están en una situación así no son una excepción. Yo creo que la mayoría está en esa condición. Hermano Suárez, el doctor Gray presentó la idea de lo que es llamado una reconciliación final, universalismo. Todo esto comenzó en la iglesia primitiva. Comenzó Total. Clement of Rome habló acerca de esto, pero ganó mucho momento, mucha inercia después de todo esto. Un erudito muy grande lo presentó y la idea de que la salvación de Dios era tan perfecta en Cristo que reconciliaría todas las cosas con Dios, utilizando a Efesios capítulo 1 para indicarnos todo eso, pero en ese The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. proceso, la iglesia emergente el día de hoy, que se ha convertido en un movimiento muy popular, movimiento post-milenio, que utilizan diferentes variedades para atraer a la gente a ellos, y ya no hay necesidad para predicar en contra del pecado, y no hay necesidad para predicar la sangre de Cristo. No hay necesidad de predicar arrepentimiento, porque si todo el mundo va a ser reconciliado con Dios, tratemos con las situaciones de justicia social del tiempo en el que vivimos y ayudemos a los necesitados. Ese es el énfasis, desafortunadamente, en la iglesia. El alma y la eternidad de la persona es puesta a un lado, lamentablemente. John, eso es predestinación, realmente eso es lo que es. ¿Por qué hacer algo si todo está predestinado? Realmente no es predestinación, sino la idea de que todos van a ser salvos, aún hasta Satanás. Y aún Satanás también cree. Pero las doctrinas varían de localidad a localidad, de iglesia a iglesia. Y en ocasiones se escucha que existe, que hay un resultado
o que hay una visita, pero solamente es temporal. La persona sufre, pero un Dios o la doctrina, no estoy seguro si entiendo cómo es que ellos lo pueden hacer. Dicen que un Dios de amor no va a castigar eternamente a nadie. Pero si trae castigo en una persona durante 20 años, ¿que no eso viola lo mismo que ellos dicen? Que no. Pero ellos dicen que hay castigo por un periodo de tiempo, pero finalmente todos salen de ahí y serán salvos eternamente y estarán bien con Dios. Están usando eso como una limpieza, vamos a decir fuego y azufre es lo que va a limpiar, a eso se refieren, pero la idea de esa reconciliación total encontramos que está aumentando. Es un movimiento que se llama cristianismo progresivo. Una de las cosas que dicen es que de hecho el caballero que era con la iglesia, estaba con la iglesia emergente, no recuerdo su nombre ahora mismo, pero él dijo, esta Biblia es el mayor tropiezo al crecimiento de la iglesia. La Biblia realmente es algo muy triste, la doctrina es algo negativo para ellos. Neoortodoxia es un término antiguo, cambiar el significado a algo más moderno. Enseñan también que cada generación tiene el derecho de redefinir a Jesucristo para esa generación. Así que lo que ellos decidan, y recientemente lo que ha aumentado hoy en día es que no hay infierno, no hay diablo. Eso está aumentando. Muchas iglesias están predicando eso y diciendo que no hay infierno, no hay diablo. Ellos no quieren nada negativo porque, como dijo el hermano David, no queremos consecuencias por nuestro pecado y queremos que la iglesia esté tan sensible al buscador que todo el mundo pueda llegar y no se sienta condenado. Queremos que todos vengan, ¿verdad? Queremos lo mismo, pero que vengan a cambiar por el poder de Cristo. Ellos dicen, vengan y quédense como están. No hay necesidad de cambiar en esa doctrina, no hay necesidad de ser transformados, y eso es lo que la experiencia cristiana realmente se supone que debe ser conformados a la imagen de Cristo, pero no hay demanda por cambio, y eso es con lo que la gente está bien. No importa, en esa atmósfera no van a cambiar. Están produciendo un cristianismo que no requiere una experiencia del nacer de nuevo, que no requiere regeneración, la obra del Espíritu Santo, nada de eso. La convicción para ellos es condenación. Bien. Para un santo de Dios la convicción es preciosa. El Espíritu Santo revela que hay algo que se tiene que cambiar. La diferencia entre convicción y condenación es que ambos se fijan en el problema, pero la convicción nos dirige a la cruz. Bueno, siempre ha habido un loco aquí y allá, eso es muy común, ¿no? Pero ¿es eso simplemente eso o es algo más amplio? Eso está incrementando como loco. La iglesia emergente, el término está cambiando, pero se unen. Realmente fue una obra que comenzó en Inglaterra y entró a los Estados Unidos. Pero este nuevo concepto de cristianismo progresivo es muy grande en el área de Toronto. ¿De qué tamaño son esas iglesias? Hay unas iglesias muy grandes y todo se vale. Todo lo que nosotros defenderíamos y diríamos, la Biblia dice que eso está mal, ellos ahora aceptan. Bueno, eso realmente siempre ha sido el caso en cierta manera, ¿no? Pero yo sí siento que hay pocas iglesias hoy que predican el verdadero evangelio más que en cualquier otro tiempo, ¿no? Es un movimiento social, hermano Swagger. El cristianismo moderno no es nada más que un movimiento que se enfoca en las situaciones locales de hoy o actuales. Miren, si Satanás predicara un sermón
titularía el mensaje "No hay diablo ni hay infierno", porque eso es lo que él quiere que la gente crea, y eso es lo que los predicadores están haciendo, predicando el mismo mensaje que Satanás mismo daría, porque es 100% una mentira y condenará el alma al infierno. Y eso es una declaración fuerte, pero yo no me puedo retractar, porque cualquier predicador que retenga la verdad de la eternidad piensa en lo que esto significa. Lo que usted acaba de hacer hace unos momentos, dirigiendo a todos los que escuchan al Señor. No creen eso, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad? Usted viene a la iglesia, así que está bien. El hermano Dani dijo anteriormente, y espero que no le moleste que yo cite esto, hermano Dani, pero usted lo dijo: detrás de cada sermón hay un espíritu. Puede ser o el Espíritu Santo o un espíritu demoníaco. Y lo triste es lo que muchas personas están escuchando como cristianismo. No tiene nada que ver con la Biblia, nada que ver con el cristianismo, nada que ver con Cristo. Estas personas aceptan el Evangelio, que es aceptable y es fácil aceptarlo, pero no lo han aceptado el verdadero, ¿no? Bueno, si ustedes están viendo esta programación el día de hoy y casualmente se congrega en una iglesia de esa categoría, por su alma, por el bien de su alma, salga de ese lugar y no vuelva a ese lugar, porque eso condenará su alma. Es desagradable decirlo, pero tengo que decírselo. Le va a causar que usted se pierda eternamente en ese lugar que acabamos de mencionar, llamado el infierno. Predicadores que digan que eso no existe, que es una fábula, digamos así, eso no lo hace menos real. Y le reitero una vez más, Jesucristo fue al Calvario y allí se entregó como un sacrificio perfecto para que nosotros no tengamos que ir al infierno, para que podamos ser salvos. Alabado Dios. Él se entregó a sí mismo, entregó su sangre por nuestra salvación. Y Él no hizo eso por algo que es el invento de una persona. Él lo hizo porque el infierno es real. Y gracias a Dios que el cielo es real también. Amén. Y gracias a Dios que Jesucristo es real y la salvación por la sangre es real. Amén. Sing grace, could you stand, please? Puestos de pie, por favor. How sweet the sound that had saved a wretch like me. Yes, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Heavenly Father, Padre Celestial, pedimos que este huracán que amenaza a esta nación no cause el daño que dicen que puede causar. Estamos pidiendo que tú lo dirijas en otra dirección, que disminuya, y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado Dios. Esperamos que haya sido bendecido y que haya disfrutado de este servicio en vivo del Centro Familiar de Adoración, ubicado en Baton Rouge, Luisiana. En el ministerio de Jimmy Swaggart tiene 3 servicios por semana: los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y los miércoles a las 7 de la noche, hora centro. Todos los servicios son transmitidos en vivo a través de la cadena Sun Life.